En abril de 2026, el mundo entero contuvo la respiración. Vamos a meternos de lleno en una semana de infarto, una de esas semanas de alto riesgo en las que el fantasma de un conflicto global se mezcló, de una forma muy extraña, con un auge tecnológico que parecía no tener fin. Y para que nos hagamos una idea, no estamos hablando de un nerviosismo cualquiera. Según los datos, el nivel de incertidumbre global que se vivió esos días superó los picos de la pandemia de COVID-19 y hasta los de la crisis financiera de 2008. O sea, que el planeta estaba en un estado de alerta máxima, de verdad. La semana arrancó y lo hizo con el mundo asomado al abismo. El lunes, las tensiones que llevaban tiempo cociéndose entre Estados Unidos e Irán estaban a punto de estallar, dando comienzo a una crisis que, sinceramente, nadie sabía cómo podía acabar. Esta frase de Donald Trump, bueno, es que lo resume absolutamente todo. Marca perfectamente la dinámica de poder, una de altísimo riesgo, y pone sobre la mesa una fecha límite muy, muy clara. El alto el fuego sobre el estratégico estrecho de Hormuz estaba a punto de expirar. La presión era sencillamente brutal. A ver, vamos a desgranar esto, porque la cosa tenía miga. Por un lado, el alto el fuego tenía las horas contadas. Por otro, un bloqueo naval estadounidense estaba literalmente estrangulando el comercio iraní. Y como es lógico, los mercados financieros reflejaban el pánico absoluto, con el índice VIX por las nubes. La única y muy pequeña esperanza era una frágil negociación que se había programado en Pakistán. Llegamos a mitad de semana y el foco de atención se traslada. Pasa del posible campo de batalla a la mesa de negociación. ¿Pero qué pasó? Pues que en lugar de tener algo de claridad, lo que vimos fue un vaivén diplomático constante, un tío vivo de declaraciones y desmentidos que no hizo más que aumentar la confusión en todo el mundo. El caos informativo era total, de verdad, un lío monumental. Por la mañana parecía que había un avance, ¿no?, con informes de delegaciones viajando a Pakistán. Unas horas después, Irán lo negaba todo. Luego Trump extendía el alto el fuego, pero mantenía el bloqueo naval, que era la línea roja para Irán. Y claro, Irán respondió con un no rotundo a cualquier tipo de negociación. Era imposible saber qué iba a pasar de una hora para otra. Lo que se estaba librando era una auténtica guerra de declaraciones. Por un lado, tenías a medios como el Wall Street Journal informando de progresos que parecían inminentes. Y por el otro, las comunicaciones oficiales tanto de Irán como de la Casa Blanca eran tajantes, negaban cualquier avance y se aferraban a sus posturas. La incertidumbre crecía cada minuto que pasaba. Y así, con este panorama, llegamos al jueves. El punto de ruptura. Después de días de mensajes que iban y venían, la poquísima esperanza que había de una solución pacífica se desvaneció. La vía diplomática parecía haber llegado a un callejón sin salida. De repente, la situación da un giro que es alarmante. Salta la noticia de que la Guardia Revolucionaria, que es el ala más dura del régimen iraní, ha tomado el control, apartando a los diplomáticos. La señal era clarísima y el mundo entero la interpretó igual. Era una escalada masiva. La opción militar estaba ganando la partida al diálogo. La reacción de los mercados fue, como se pueden imaginar, instantánea y brutal. En cuanto se supo la noticia, el S&P 500 se desplomó. Esto demuestra hasta qué punto la economía global estaba pendiente, conteniendo la respiración con cada movimiento de esta crisis. Y entonces, justo cuando parecía que no podía ir a peor, saltó el titular que nadie, absolutamente nadie, quería leer. Las defensas aéreas iraníes estaban activas sobre Teherán. Por un momento, el conflicto dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en algo que podía ser real e inminente. Una noticia que, la verdad, heló la sangre a medio mundo. Pero, y aquí viene lo realmente increíble de esta historia. Mientras el mundo se preparaba para un posible conflicto armado, en un universo casi paralelo, el sector tecnológico vivía un boom sin precedentes, como si todo este caos geopolítico no fuera con él. 25.000 millones de dólares. Ojo a la cifra. Mientras todos los ojos estaban puestos en Irán, Amazon hacía una de las apuestas más grandes de la historia en inteligencia artificial. Una cantidad de dinero astronómica que nos da una idea de la magnitud de esta nueva carrera por la IA. Y no era solo Amazon. Google confirmó un plan de inversión que podía llegar a los 185.000 millones de dólares para 2026. Estas cifras, que son colosales, se movían en un ecosistema que parecía totalmente inmune a la inestabilidad del resto del planeta. Y no eran solo planes de inversión a futuro, es que los resultados del presente eran espectaculares. Intel y Tesla batieron todas las expectativas y sus acciones se dispararon. Incluso un sector como el de la salud con United Health mostró una fortaleza increíble. Daba la sensación de que el mercado se movía por una lógica completamente diferente, ajena a todo lo demás. Y de repente, en medio de todo este optimismo tecnológico, de todo este dinero fluyendo, aparece esta declaración.
Una afirmación escalofriante, sacada de un documento judicial. La propia Anthropic, la que acababa de recibir miles de millones, admitiendo que sus creaciones más potentes, una vez en manos militares, serían incontrolables. Un contraste brutal entre el auge económico y un riesgo existencial muy real. Bueno, dejemos por un momento el mundo de la IA y volvamos a la geopolítica, porque la narrativa da otro giro, la crisis inmediata se evita, pero como vamos a ver, los problemas de fondo seguían ahí, sin resolver. El camino para bajar la tensión fue, un auténtico ejercicio de ajedrez diplomático. Irán finalmente envió a su ministro de Exteriores. Estados Unidos respondió enviando negociadores, pero de un perfil más bajo, reflejando que el jefe de la delegación iraní tampoco asistiría. Fue una desescalada, sí, pero una muy medida, muy coreografiada, para no dar la impresión de ceder demasiado. Entonces, ¿en qué quedó todo al final de la semana? Pues a ver, la gran noticia es que se evitó la guerra, claro, pero el bloqueo naval, que era la causa principal de toda la tensión, seguía en pie. Fue una calma temporal, una pausa, pero en ningún caso una solución real a los problemas de fondo. Para el viernes, el pánico se había esfumado de los mercados. Literalmente. El miedo geopolítico que lo dominó todo a principios de semana fue completamente eclipsado por un optimismo arrollador que venía de los resultados tecnológicos y de las enormes inversiones en IA. El foco de atención del dinero se había desplazado por completo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante. Esa semana de abril de 2026 nos enseñó que hay dos fuerzas inmensas que dan forma a nuestro mundo. Por un lado, la delicada y a menudo fallida danza de la diplomacia. Y por el otro, el avance implacable, casi autónomo, de la tecnología. La cuestión de cuál de las dos tiene realmente el control sigue, hoy por hoy, totalmente abierta.